Lamentablemente no estoy exagerando. El país se encuentra inundado de violencias. En todas partes, en todos los espacios. En los hogares, en las escuelas, en las calles, en los campos, en las colonias populares. Pareciera ser que vivimos un México de violencias. Y ante eso, tenemos que preguntarnos cómo salimos de las violencias. Y hay una poderosa propuesta que tenemos que recuperar. Construir una cultura para la paz, con el diálogo, con nuevos valores de solidaridad, fraternidad, tolerancia, enfrentando las discriminaciones, podemos encontrar salidas más allá de lo que hemos visto, más allá de la enorme necesidad de un sistema de justicia, un sistema de seguridad, más allá de recursos para las policías o los ejércitos. Construir la cultura para la paz es una poderosa propuesta. De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. La violencia que se ejerce de manera cotidiana en México es uno de los mayores problemas sociales que enfrentamos como país. En particular, la violencia en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Los datos que aporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, evidencian que, en los últimos años, ha habido un incremento sostenido de la violencia asociada a la presencia nacional del crimen organizado, pero también a un aumento significativo de la violencia que se presenta en el núcleo familiar. En efecto, entre 2005 y 2014 ocurrieron 185,000 defunciones por homicidio. Al menos 2.500 fueron casos de homicidios en los que se consignó violencia familiar, y en más de la mitad de los casos hubo como víctima una mujer. Esto refleja que al año mueren 106 mujeres por violencia familiar. Además, debe señalarse que estos círculos de violencia se heredan y replican. Las mujeres que viven o han vivido actos de violencia, en particular casos graves o muy graves, llegan a agredir a sus hijas e hijos con una probabilidad de más del 60%. De acuerdo con UNICEF, en 2012, 36 de cada 1,000 niños, niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años sufrieron algún tipo de agresión. En más del 50% de los casos, esta agresión tuvo lugar en la escuela y en el hogar, espacios que deberían ser de protección para todas las niñas y los niños. Por si fuera poco, en la última década han fallecido en promedio alrededor de 30,000 niñas y niños antes de cumplir su primer año de vida. Miles de ellos por causas que pueden prevenirse y evitarse, y esta es la peor agresión que se puede cometer contra un infante. Frente a este panorama es urgente que nuestro país construya un acelerado proceso de pacificación de la vida social a través de los principios de cordialidad, solidaridad y empatía en el actuar cotidiano. Recordemos que el acceso a una vida en paz es una prerrogativa que el Estado mexicano está obligado a respetar, proteger y garantizar. Hemos hablado muchas veces sobre las violencias. No creo que haya algún espacio en el cual no se menciona una realidad que vivimos todos. Las violencias parecen que inundan el país. Hogares, escuelas, calles, la violencia esta criminal en la que constantemente hay cuerpos o relatos terribles. Parece que es nuestra cotidianidad. Por eso recientemente platicaba con mi amiga María Ampudia, que es consejera de la CNDH, y ella me llevó a la reflexión un tema que creo que es importante abordar. No solo cómo salimos de las violencias, sino cómo construimos una cultura para la paz, una propuesta de la UNESCO de principios de siglo que se ha erosionado, se ha perdido. Y creo que debemos mencionarlo muchas veces, porque la cultura para la paz no es solo la ausencia de la violencia, implica muchos valores, la construcción de capacidades de diálogo. Por eso, María, muchas gracias por estar y muchas gracias por traer a México Social el tema de la cultura para la paz. Pero quisiera que empezáramos como este café que tomamos hace algunos días, si tú me relatabas esta mirada que tienes tú de que las violencias están en todas partes y que parece que solo hacemos este relato, descripción, sin dar propuestas de salidas. ¿Cómo ves, cómo miras las violencias? ¿Qué nos podrías decir en términos de esto que todos decimos? Estamos inundados de violencias. Así es, históricamente hablando. Y bueno, pues venimos históricamente, como te digo,
de una cultura de violencia que no hemos podido abarcar en plenitud, ¿no? Y finalmente pues no hemos sabido cómo darle solución a este tema y por eso estoy aquí, me invitaste, no sabes cómo te agradezco, porque finalmente aquel café que recuerdo perfecto, yo te decía, podemos hablar aquí contigo de 1000 temas que sugieren, son positivos para la sociedad, tú eres una persona que siempre está comprometida socialmente hablando a dar lo mejor y explorar las posibilidades de dar lo mejor. Y cuando yo te toqué el tema de la paz, dijiste, eso es algo que hay que hablarlo, que hay que decirlo. Primero, antes que nada, gracias por estar aquí, por poder estar con tu público platicando. Yo soy alguien que te ve casi todas las semanas, estoy muy atenta y alerta a lo que tú ofreces. Y bueno, fíjate que, como tú bien sabes, toda mi vida, no toda mi vida, pero quizás mucho de mi vida, he estado atenta en todo lo que pasa con la infancia en México. Y cuando decido salir de la comodidad y decido, en lugar de preocuparme, empezar a ocuparme de esto que sucedía con los niños y niñas de nuestro país, pues llegamos a descubrir cosas que verdaderamente me tenían pues triste y pues muy desalentada, diría yo. Y es esto de que pues teníamos a niveles mundiales el primer lugar como explotadores turísticos, segundo lugar después de Tailandia. De repente pasamos a primer lugar, teníamos primer lugar como violentadores sexuales, teníamos primer lugar como bullying en las escuelas, como acoso escolar, como los niños peor alimentados, incluso peor alimentados que en África. En fin, una serie de lugares que verdaderamente decía yo, ¿qué está pasando con los mexicanos que no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta? Y que finalmente nos atrapan esta descripción de algo que parece que no tiene salida. Así es. Y tú has tenido la vivencia y experiencia no solo personal, sino tienes contacto con muchas organizaciones de la sociedad civil que te permiten una mirada amplia sobre el esfuerzo, sin duda heroico, admirable, de muchas organizaciones. De muchas organizaciones pero siempre civiles. Insuficiente porque el nivel de digamos, incumplimiento de los derechos de la infancia es de tal magnitud que debemos salir de este círculo de solo señalarlo, describirlo y poder hablar de salidas. Y en ese sentido, por eso me sorprendió y te lo agradezco mucho que me hayas traído al tema de tenemos que hablar de la paz. Definitivamente. Cuando yo puedo hablar desde otra perspectiva, es decir, desde el foro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, yo ser consejera nacional es una responsabilidad enorme y tengo un poco que salirme del tema de la infancia para poder abarcar todos los temas que llegan al Consejo, todo traído por el presidente de la Comisión tan responsablemente en este momento, sacando esta comisión adelante, y empiezo a empaparme de todos los asuntos. Yo decía, la violencia algo la genera, algo en algún lado está o a alguien le conviene generar tanta violencia. Y en ese momento estaba yo muy susceptible al tema de la violencia, como estamos todos los mexicanos que la vivimos diariamente y finalmente te quitan, ¿no?, de este estadio de paz y de este intentar mejorar. Casi siempre estamos como a la defensiva. Así es. Por el miedo que nos da salir a la calle incluso, ¿no? Y me permiten en la Comisión Nacional de Derechos Humanos estudiar un seminario en el Colegio de México. Y ahí es donde por primera vez yo toco el tema de la cultura de la paz a fondo. Quizás es de las cosas más bellas que me han pasado. Y cuando yo platico contigo dije, para poder hablar de la paz, primero hay que sentir la paz. Hay que abordarla desde el corazón, hay que abordarla responsablemente y finalmente desde la libertad, ¿no?, que te hace responsable. Y de ahí me puse a estudiar a ver qué es lo que se ha hecho en pro de la paz en México. Y pues tenemos una cultura de paz en nuestro país que hay que explorar. Hay personajes, por ejemplo, Santiago Genovés, nadie puede hablar de paz si
sino habla de la UNAM, en donde tantos descubrimientos se han hecho. Santiago Genovés, que muere hace 3 años, tú debes conocer bastante de él. De hecho, ahora que platico con personas que lo conocieron, yo decía, díganme cómo él era como persona, qué tanto exploraba esta posibilidad de llevar la paz, sobre todo en su voz. Y pues, finalmente, él nace en España, pero él es mexicano. Y en ese sentido es una parte que me gustaría subrayar, o sea, de una manera intermitente. Ha habido esfuerzos, personajes enormes, que han tratado de posicionar, digamos, este concepto de que promover una cultura de la paz para enfrentar esta otra cultura de violencias que la naturaliza, que la vuelve cotidiano y que nos lleva a esta sensación de fatalidad, de parece ser que no hay salida. Pero estos esfuerzos personales, incluso marchas de gente que de pronto se viste de blanco y recorre calles diciendo basta, algo sucede que no logra enraizar, que no logra extenderse. Así es. A tal punto que hablar de la cultura de paz se convierte en algo que sorprende porque no lo mencionamos cuando debía ser el gran esfuerzo de construir este diálogo, esta convicción de resolver los conflictos a través de escuchar al otro, tener la capacidad de comprender, pero también déjame regresar a algo que mencionaste, los orígenes de la violencia. ¿Dónde está este sustrato, este espacio donde parece ser que incluso algunos nos describen o nos describimos como sobre una población violenta? ¿Dónde encuentras ese sustrato? ¿Dónde, siendo algo muy complejo, incluso que puede tener raíces filosóficas, para ti, cuál sería el punto, digamos, neurálgico, clave, específico que habría que mencionar? ¿Cuál sería este lugar? El hecho de poder convivir con la gente en la calle, el hecho de poder acceder a llegar a lugares en donde hay violencia, como es el estado de Michoacán, como es el estado de Guerrero, Chihuahua, el poder convivir con niños que desde los 12 años han cometido crímenes en sumo violentos, pues a mí me abre la posibilidad de entrar al ejercicio de las encuestas. Y se hace una encuesta a nivel nacional en donde se entrevista a niños de primaria y niños de secundaria y en el cual el resultado pues es preocupante porque 9 de cada 10 niños decían haber sido severamente tratados en los hogares. Eso, Mario Luis, nos pone a los mexicanos pues en un nivel también pues penoso, ¿no?, dentro de la agresión. Y me doy cuenta que realmente esta cultura de la violencia inicia en los hogares. Si tú crees que la violencia o la guerra está en Irak o está en Irán o está, no sé, en todos estos lugares donde nos mandan las noticias, pues no, estamos equivocados. Yo creo que la peor guerra que se vive a diario es la guerra que se vive en el hogar. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando con María Ampudia de esta dimensión, de esta pregunta que tenemos que hacernos: ¿cómo salimos de las violencias? ¿Cómo podemos construir esta cultura para la paz y entender que no solo es un tema de los sistemas de seguridad, incluso de los espacios para impartir justicia, tiene que ver con algo mucho más profundo, más individual, que tiene que ver con nuestros valores en términos de asumir que nuestra aspiración es vivir en entornos de paz para construir una vida digna? De eso estamos hablando en México Social. Vamos a un corte. El de la violencia es uno de los problemas que se presenta de manera intensiva en todo el territorio nacional, afectando de manera particular a mujeres, niñas, niños y adolescentes. De acuerdo con INEGI, las tasas de mortalidad por homicidio para hombres y mujeres se duplicaron entre 2009 y 2014 respecto del promedio que se registró entre los años 2000 y 2008. Muchas gracias por seguir con nosotros para seguir abordando un tema que, nuevamente insisto, sorprendentemente no está en las conversaciones. La necesidad de construir una cultura para la paz, para salirnos de las violencias. Y María, nos estabas comentando, y de hecho nos señalaste que
este círculo de violencias que tiene una parte compleja, difícil incluso de aceptar, Así es. está en los hogares. Recientemente te fuiste aproximando a través de estudiar de cómo podemos construir una cultura para la paz en algún seminario que tomaste en el colegio. Síguenos relatando cómo se aborda, digamos, cómo podemos acercarnos, más allá de la declaración de UNESCO que sabemos que existe. Ahí está, yo te diría, mi preocupación de que parece ser que no logramos enraizar. Que no logramos enraizar. Y que no logramos que se vuelva un propósito. Así es. Deja tú del discurso de los gobiernos o de las propuestas que tenemos enfrente. Hemos dejado de hablar de la paz en los hogares. Te voy a decir, mira, es la dupla de estas dos palabras, la paz, nos tiene muy confundidos a los mexicanos, porque cuando yo hablo de paz con las personas que se acercan o que quieren escuchar lo que tengo que decir, lo confunden con vamos a vestirnos de blanco, la paloma, vamos a salir a caminar, no queremos conflicto, queremos diálogo, vivimos una democracia y todo se vuelve una retahíla. Y no ese es el camino. Realmente la cultura de la paz viene asesorada por la ciencia. No nada más es sí lo que todos deseamos, que es precisamente pues tener esto que los demás exploran. Es una gran posibilidad, pero no. La cultura de la paz trae a la ciencia atrás. Se han hecho estudios importantísimos que indican lo que hace la cultura de la violencia en el organismo, pero también lo que indica la cultura de la paz dentro de ese mismo organismo. Y se han hecho experimentos y pues estoy muy orgullosa porque muchos de ellos hechos por mexicanos. En nuestra escuela, en nuestra casa magna, en la UNAM, no estamos tan lejos de tener a la mano las posibilidades de saber lo que se ha hecho en México pro la paz. Pero yo tenía algo que decirte, algo muy importante acerca de esta encuesta en donde nos damos cuenta que finalmente teníamos a las familias más agresivas del mundo. Y llego a la conclusión, Mario Luis, que estamos en un círculo vicioso del cual nadie nos está enseñando a salir y en el cual estamos atoradas la sociedad mexicana. Y déjame explicarte por qué. Si tenemos obviamente toda la violencia dentro del hogar, que todos los casos que llevo me lo dicen, o sea, no me lo estoy sacando de la manga, cada caso que yo llevo personalmente me lo explora, entonces obviamente tenemos a la infancia más maltratada. Pero esos niños dejan de ser niños y esos niños crecen y se hacen adolescentes. Tú sabes más que nadie o mejor que nadie cuántos niños están en la calle o cuántos adolescentes ya están en la calle como ninis, ¿no? Tratando de encontrar la solución para salir adelante o tratando de encontrar algo que los anime. Y desgraciadamente tienen a la mano pues, la posibilidad más fácil y elegante para ellos en ese momento, dentro de la depresión que se vive social en las calles, que es la droga o es el alcohol. Cientos de niños caen en el alcohol y niñas. Hoy parece ser que las mujeres beben mucho más que los hombres en las discotecas. Todo este consumo explosivo. Exacto. Y que encuentran, violento, y que encuentran solución entre la droga y el alcohol, ¿no? Y se empatan. Tenemos también, desgraciadamente, y lo tengo que decir, ¿no?, a la infancia más abandonada. Esto da como resultado también a la adolescencia más abandonada. Hoy están en la calle tratando de encontrar compañía y encontrar familia. No te quiero hablar de los temas porque son muchos, entre ellos los niños en situación de calle, que finalmente lo sabemos, están huyendo de la violencia del hogar. Sí, niños migrantes y esta realidad... Que no es lo mismo que los niños tratados, ¿eh? Así, estoy de acuerdo. Es otro mundo. Los niños migrantes solos, los niños que están sujetos a la trata, en fin, otros temas. Pero también está este fenómeno que por eso tu señalamiento tiene tanta fuerza, de que hay niños que viven en hogares donde por circunstancias muy diversas, sin sacar estereotipos, viven profundas soledades. Que es el tema de hoy, ¿eh? El enfrentarte a la soledad, que tanto miedo les da. Y no encuentran, deja tú un espacio para hacer, no encuentran la relación afectiva de acompañamiento, incluso pudiendo tener ambos padres,
por esta enorme desestructuración de los espacios, entre las dinámicas de las tecnologías, en las dinámicas de pobreza y desigualdad. Es un círculo vicioso. Así es. Y por otra parte está algo que me gustaría que ya entráramos, es que también tiene que ver que la gran propuesta, yo diría, del siglo XX, siglo XXI, para enfrentar estos problemas es la educación. Y yo no sé definitivo. si en lo que tú has estudiado y visto con respecto al reto de la cultura para la paz, es esta realidad de que nuestro sistema educativo no promueve una cultura para la paz. Yo de lo que recuerde, no está, digamos, en el centro para enfrentar las violencias, el bullying, tú lo mencionaste, y todas las demás que puede existir en un espacio educativo. Háblanos de esto, de esta relación entre el círculo de los hogares, donde se viven violencias, más allá de la pobreza y desigualdad, y también un sistema educativo que no logra ser un engrane que acompañe, que compense, que logra revertir estos procesos, digamos, de abandono, de soledad, de tristeza, que nos lleva a esta frase contundente de UNICEF: México es un país inapropiado para la infancia. Inapropiado para la infancia, que eso me da muchísima pena, pero tengo que aceptar que la UNICEF no está en el error, está en lo cierto, y que, pues, tú sabes, están tus hijos aquí y están los míos, y no quisiéramos que esto fuera una realidad, pero desgraciadamente lo es. Por supuesto, propuestas para la paz hay, por supuesto, propuestas para que haya una educación basada en la cultura de la paz la hay. Hay una iniciativa de ley puesta en la Cámara de Diputados que está atorada como muchas otras, que tienen que ver con mejorar a la sociedad, y están atoradas porque hay, pues desgraciadamente, otras necesidades, otros intereses, pero la hay, por supuesto que la hay. Ahora, si tú me dices cómo iniciaríamos, bueno, pues entonces si queremos cambiar la cultura de la violencia por una cultura de paz, lo que tenemos que hacer es también introducirla a los hogares, no nada más en la escuela. Fíjate que si tú te has dado cuenta, en México ha venido una ola de Oriente, así lo voy a llamar porque es una realidad, en donde nos dicen que la mujer y el hombre, antes que pensar o explorar la posibilidad de ayudar a los demás, pues primero tienes que ayudarte a ti, estar bien tú, mejorar tú, y si tú estás bien, entonces puedes voltear a ver al otro. Y esto te lo estoy comentando porque hay un tema que a mí me tiene muy emocionada, que es el tema de la otredad, el cómo vemos al otro, el cómo podemos mirarnos a través del otro, y esto también tiene que ver con esta ciencia que te digo que hay atrás de la cultura de la paz, en la cual estudian el cerebro y en donde hay unas neuronas espejo, de las cuales hoy tenemos conocimiento, y que nos espejeamos a través de lo que vive la otra persona, la persona que tenemos enfrente. Y pues no es otra cosa más que la empatía que logramos hacer con las personas que están sufriendo o que están viviendo la violencia. Toda esta ciencia que, te repito, nos hace saber cuál es el propósito finalmente de la cultura de la paz dentro de los hogares, que para mí finalmente implica la gran necesidad, porque es donde están los niños, donde finalmente es digamos, la fuente, ¿no?, que llamamos la prosperidad para poder acceder a esta cultura. Y pues voltear a estudiar, voltear a conocer, voltear a saber, y sobre todo voltear a saber todo lo que está haciendo la sociedad en pro de la paz y de la cultura de la paz en el mundo. En la UNESCO tenemos algo que yo te comentaba también, escrito en mucho por mexicanos, que es el Manifiesto de Sevilla, que está formado por 5 vertientes en donde te dicen que lo mejor que nos puede pasar a los seres humanos es poder ser escuchados. Déjame hacer un corte y regresemos para ver en su conjunto el documento. Déjame reaccionar a algunas de tus reflexiones. Yo comparto, somos porque nos miramos en los otros. Así es. Nos reconocemos en esta ética sin rostro, que incluso uno de los filósofos más influyentes, Levinas, lo puso en el centro. Es porque tenemos un sentido de convencimiento de nuestra interdependencia. No somos seres aislados en soledad. Logramos ser porque tenemos alrededor a alguien que nos mira.
Y esa propuesta filosófica se enfrenta a una enorme complejidad de cómo transmitirla a hogares que están inmersos en violencias, inmersos en enormes dilemas diarios y también una enorme, digamos, no asumir que parte de la respuesta es esta dimensión interior de valores, de convicción para poder vivir, y lo digo en un sentido más amplio, vivir en espacios donde haya amor y cariño y solidaridad y comprensión. La gran pregunta es cómo logramos llevar esto. O sea, yo comparto contigo, pero me enfrento a la pregunta que yo me hago casi siempre en todos los temas, es en términos de la política, las políticas públicas, ¿cómo logramos? Pero sin duda, te agradezco mucho que hagamos este recuento de documentos, testimonios que han logrado incluso ser soporte para esta gran propuesta de Cultura para la Paz de UNESCO. Déjame ir un corte y regresamos para hacer este recorrido y que Marian Pudia, que ha estado en estos temas, nos haga este relato de documentos que podemos encontrar y seguramente estarán en algunas páginas de internet, etcétera, que permitan pues, recuperar lo que tenemos y poder enfrentar la pregunta. No ya solo decir la magnitud de las violencias, sino preguntarnos cómo salimos de las violencias. ¿Cómo logramos construir esta cultura de la paz, que es condición para la libertad con responsabilidad, pero también para la propuesta más esencial que podemos tener todos? Todos deseamos vivir con alegría. En eso podemos sintetizar la enorme aspiración, yo digo, de todos. Es un mundo de alegría, de afectos, de posibilidades de compartir, de cuidar a los nuestros y verlos felices. Probablemente en eso también, en esa radica pues, la enorme urgencia de construir salidas a las violencias, pero una cultura para la paz, como nos dice Marian Pudia. Vamos a un corte y regresamos aquí al Estudio Médico Social. Uno de los sectores de la población que se encuentra en mayores circunstancias de vulnerabilidad frente a las violencias es el de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que tienen entre 10 y 17 años. Datos del INEGI revelan que entre ellos, los jóvenes de 20 a 30 años son quienes están mayormente expuestos a la violencia homicida, pues registran tasas superiores a los 60 por cada 100.000 hombres en el grupo de edad. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre el enorme desafío que tenemos, construir un país que viva en la cultura para la paz. Y Marian Pudia nos ha hecho un relato amplio de la enorme complejidad y estos ciclos viciosos. Y yo quisiera dedicar estos dos últimos segmentos a tratar de explorar salidas, experiencias, propuestas, dónde podemos leer, tener elementos para insistir, más allá de la convicción de que es necesaria una cultura para la paz, para una vida con alegría, con dignidad. Así es. ¿Dónde? Porque las imágenes que estamos viendo es esto que relatábamos en el corte, ¿no? A veces el enojo es de tal magnitud que es toda la comunidad y hay distintos detonantes de estos enojos. Puede ser la enorme violencia que implica simplemente ver a personal de las policías armados, todo eso ya sí es una imagen violenta. Así es. Pero después están los relatos individuales, yo he oído muchos, tú también, sobre el abuso de la autoridad, ¿no? No, y la sociedad también, ¿no? Estamos como ya muy acostumbrados a ver estas escenas. ¿Qué desata la violencia? Pues el miedo. ¿Y de dónde viene el miedo? De la desigualdad, ¿no? De la discriminación, de la falta de equidad. Históricamente tiene fama la mujer de ser la poseedora de la paz, de ser la poseedora de todas estas cualidades, del abrazar al otro. Y si eso lo pierde la mujer, imagínate qué nos queda a la sociedad. Y si no lo recupera el hombre. Y si no lo recupera el hombre, pues todavía peor aún estamos, ¿no? Que ahora en esta nueva cultura en la cual el hombre y la mujer tienen las mismas posibilidades de educar a la familia, pues sin lugar a dudas vemos, ¿no? Una ventana abierta en esto de las cualidades que tiene que haber, los valores que tiene que haber dentro del hogar, que son la tolerancia, que son la paciencia,
que son finalmente la base de todo, que es el amor. Tú me preguntabas, a ver, ¿cuál puede ser la solución? Yo la solución la veo en poder ver al otro como un semejante. Ya te lo había dicho antes del corte. Esto de la otredad. ¿Cómo podemos educar a un niño, por ejemplo, cuando ve a otro semejante que viene en una silla de ruedas? ¿Cómo podemos hacer que ese niño no vea la silla de ruedas, que vea al niño solamente como un ser humano, como una persona? Y que la vea con la silla de ruedas, o sea, que reconocer la diferencia, pero en esta solidaridad. Déjame tratar de sintetizar, porque es algo recientemente yo señalaba, que es en el centro de muchos procesos violentos está la discriminación. El ver al otro no solo como diferente, sino como alguien amenazante. ¿Qué es el tema hoy, la discriminación? Y como alguien que expresa carencias, expresa injusticias. Y esta poderosa frase de la otredad en términos de reconocer al otro en sus diferencias, pero enfrentar la discriminación. Y es un tema que lo subrayo porque creo que tenemos que poner también en esta compleja matriz de búsquedas de salidas, que ahí está la discriminación como uno de los impulsos que genera muchas violencias. Y creo que en ese sentido es la fuerza de tu afirmación que quiero subrayar. Sí, sin duda, la discriminación está atrás. Está atrás, es enorme. En estos estudios que se han hecho en el país, fíjate que se llega a la conclusión de que una de las culturas, porque se han explorado todas las culturas que hay en nuestro país, que son muchas, y muchas muy bellas, entre ellas la maya. La palabra yo no existe, ¿tú sabías eso? No. Es increíble. Fíjate que cuando alguien dentro de las tribus comete un delito, no, la cabeza de la tribu no dice alguien cometió un delito, dice uno de nosotros. Digamos, en esta cosmovisión de los pueblos indígenas, es nosotros. Hay una noción de comunidad. Hay una noción de comunidad que no es otra cosa que el compadrazgo, de ahí viene la palabra compadre, ¿no? Que es compartamos la educación para que todos podamos convivir en paz. Entonces podemos señalar que una vertiente es volver a construir comunidad. Exacto, volver a unirnos como pueblo, como nación. Construir, también reconocer comunidad, que puede ser nuestros vecinos, puede ser nuestra familia extensa, puede ser el compañero del autobús o de la micro de todos los días, pero creo que ahí también está un elemento, es en comunidad, en ese sentido de seguridad que nos da, que alguien nos ve, que alguien nos puede auxiliar. Que alguien nos entiende y nos ve como igual, ¿no? No de arriba hacia abajo. Que alguien nos puede escuchar, porque hablando de estas soledades. Entonces, una vertiente, déjame subrayarlo, es poner en el centro que esta cultura para la paz requiere reconocer que necesitamos comunidad todos. Definitivo. Que no somos hombres solos, que no podemos ser seres plenos si no tenemos comunidades. Que nos arropen, que nos acompañen, que nos escuchen, que nos permitan sentirnos, una palabra que a veces no decimos con la suficiente fuerza, acompañados. Acompañados. Fíjate que hoy está muy de moda la palabra democracia, ¿no? Todo el mundo te habla de democracia y es que hay que vivirla, y si de veras somos si queremos que haya democracia, la democracia no. Hay que ir a nuestros pueblos indígenas a verdaderamente vivir la democracia. Yo te tocaba el tema de los mayas porque, curiosamente, debes estar enterado, en Campeche y en Mérida es donde menos... Sí, Yucatán es de los lugares donde menos índices delictivos se registran. De crueldad sobre todo, ¿no? Porque la vemos, ya vemos la crueldad en las calles de una manera las tasas de homicidio, que eso ya no nos espanta, que eso es lo que a mí me espanta a mí, que ya no nos espanta. Pero Yucatán sorprendentemente ha construido este imaginario que es un lugar que no hay la mínima tasa de violencia, ¿no? Que hay en otras partes, y la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues precisamente porque de ahí sale toda esta cultura maravillosa de la nosotredad y de la otredad como mí. O sea, yo te puedo ver a ti como me veo a mí. Yo deseo para ti exactamente lo mismo que yo deseo para mí. Y toda esta convivencia generosa que se genera precisamente en estos pueblos, pues nos hacen
acceder al conocimiento. Nada más basta estar con ellos, ir, meterte, involucrarte para darte cuenta de dónde viene el que no sean un estado, pues digamos, fallido, como puede ser Guerrero o como puede ser Tamaulipas, en donde tanta crueldad tenemos ahorita, desgraciadamente, con nuestra sociedad más vulnerable, que yo sé que puede estar en Oaxaca, la Sierra de Guerrero, y todo esto que está sucediendo y que desgraciadamente, en lugar de unirnos como mexicanos, pues nos separa, ¿no? Cada vez que vemos una problemática, un conflicto, ponemos una pared, que es parte innata del ser humano, ¿no? El querer huir del conflicto, el querer huir de la mala noticia, que desgraciadamente, bueno, pues prendemos la tele y en todas partes está. Pero aquí no lo permiten. Así es, sin duda Ahí no lo hay un permiten. elemento ahí en términos de buscar este espacio, pero ahorita se me vino a la cabeza este enorme listado de agravios, dolores. ¿Qué tenemos? De mucha gente. Yo señalo constantemente que si hay un dolor, este duelo sin cuerpo de las personas que nos toca conocer, que buscan su familiar y no saben y esperan en esta esperanza dura de que en esta fosa nueva que se abre hay una respuesta, pero también esperando que no esté ahí su ser querido porque implica el dolor de la muerte. Pero estos agravios y dolores de miles y miles de mexicanos también son un elemento que pues, genera dolor, miedo, enorme deseo de cambiar la historia, ¿no? de enfrentar esta injusticia. Entonces, cada vez que oigo esta terrible expresión de 28,000 mexicanos no localizados, y cada vez que escuchamos, vemos el relato de alguien que encuentra una fosa más, y hay cuerpos y cuerpos. Ahorita mi estado que está abatido, Morelos, que está en el cual abatido por esto de las fosas. El dolor que genera. No, claro que sí. El agravio que genera. Por Claro eso que también sí, es tan tremendo. difícil pedirles, no sé, yo no encuentro, pedirles paz cuando tienen este agravio, que está en una mezcla de dolor y de esperanza, pero también de un enorme encono, porque si estuvo involucrada la autoridad, que debió proteger, que debió cuidar, simplemente a veces para el cuidado del cuerpo, el espacio más vital de todos los seres humanos, eso también está erosionando esta enorme aspiración de una cultura para la paz por el dolor que ya existe, los agravios. Dentro de la cultura de la paz se habla como la más grande posibilidad, el perdón. Y yo no me atrevería a decirte esto, Mario Luis, si no hubiera estado con personas que han accedido a él y lo han logrado. Tú como yo hemos estado con víctimas, por ejemplo, o con familiares más bien de víctimas, que terminan siendo las víctimas indirectas de niñas que han sido secuestradas para tratarlas, ¿no? Que han sido rescatadas del tema de trata de personas, que sabes, como yo, la crueldad que hay en todo este tema. Y cuando yo he platicado con la familia y que ellos han, pues, finalmente buscado la posibilidad de que su familia se reestructure, porque pues se pierde la estabilidad emocional en todos sentidos, lo sabemos, y que han verdaderamente perdonado al autor de tanto dolor y han podido acceder a la paz y por medio del perdón, pues entonces se toma como una maravillosa posibilidad. Y tú dices, pero ¿cómo puedes acceder a ella después de tanto que ves, no? Yo vengo de violencia, soy una gente que puede, pues, finalmente poder hablar de lo que es el perdón, porque yo vengo de un hogar de violencia. Mi padre fue educado con el tema de las letras con sangre entran y yo verdaderamente siempre me acuerdo haber andado con cojines en las pompas para que no me llegara. Él era charro, entonces tenía siempre el fuete en la mano. Y también vengo de violencia sexual desde muy chiquita. Y también he buscado la posibilidad de perdonar. Mira, siempre digo, se puede perdonar, no se olvida, claro que no se olvida, siempre está latente, pero puedes acceder al perdón precisamente para que aquel drama o aquel asunto que te causó tanto dolor se convierta en algo que genere futuro a alguien que vive exactamente lo mismo. Pues con este testimonio, déjame hacer corte, trascender, porque sin duda, para mí también es incomprensible cuando hay tanto dolor y agravio y solo me queda el silencio. Pareciese incomprensible, ¿no? Para mí es incomprensible y solo me queda un silencio plagado de
perplejidades y confusiones de que alguien cómo puede perdonar, pero para mí también entiendo que el perdón no implica olvido. Y en esta noción de que no debemos dejar que se olvide porque esa es la única forma que sabemos que se va a repetir una y otra vez. Y por eso la lucha por la memoria, el testimonio de lo que se ha hecho violentando los derechos de todos y con esta dimensión de la crueldad. Pero sin duda es uno de los temas más complejos, o sea, cómo aspirar a una cultura para la paz cuando hay miles de mexicanos que viven el agravio de la autoridad, no de otro privado, sino del Estado que debió proteger. Hablo de los miles de mexicanos en las cárceles injustamente encarcelados y que su expediente es trasladado, si el agravio fue en el Distrito Federal, es trasladado a un juzgado en el norte del país sabiendo que nunca va a llegar nada y este asunto del debido proceso se vuelve letra muerta. En fin, hay muchas historias y relatos, pero comparto contigo que parte de una cultura para la paz tiene que ver con esta palabra tan grande que se llama el perdón. Así es. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de la urgencia, la necesidad de poder construir una cultura para la paz en la complejidad del dolor, del agravio, pero también de la enorme convicción de que nuestro país no puede seguir inundado de violencias y que tenemos que encontrar salidas a la violencia. Y en ese sentido, construir una cultura para la paz es, yo diría, el centro de una propuesta mayor que debemos insistir, se incorpore, esté en el centro de toda discusión, reflexión de cómo enfrentar las violencias. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social. Nuevamente, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en el Estudio de México Social con María Ampudia para seguir explorando, abordando la urgencia, la manera de cómo construir una cultura para la paz. Tenemos pocos minutos ya. Necesitamos tratar de concretar desde tu visión, experiencia, diálogo con muchas gentes, cómo construimos la cultura para la paz. Ya nos señalaste, y yo lo comparto, hay que construir comunidad, hay que reconocerlas, hay que articularlas para sentirnos acompañados. Tenemos que enfrentar el tema del perdón, de la enorme necesidad de asumir esta dimensión. Te digo, me quedo yo en silencio porque me cuesta trabajo, pero sé que tenemos que avanzar hacia allá. Y también está el tema central de tu preocupación, es el tema de la infancia, de poder enfrentar estas violencias en esos entornos de hogares y escuelas que generan seres desde muy temprano dolidos, con muchos agravios, con muchos dolores. ¿Cómo podemos, digamos, señalar alguna ruta, algunos elementos que deben estar en la discusión de construir una poderosa cultura para la paz en nuestro país para salir de las violencias? Tú hace rato tocabas un tema que a mí me pareció, es muy interesante, no podemos ahondar en él porque si no, no terminaríamos, que es el tema de la cárcel, de los reclusorios y todo esto que tiene tan movida la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que tanto nos preocupa. Y por otro lado, ves el reflejo de la sociedad que se queja y dicen, a ver, ¿cómo están pensando mejorarle la vida finalmente a las personas que están en la cárcel cuando vienen, ¿no?, de haber cometido un crimen? El tema que yo planteo es, ¿estamos construyendo una sociedad punitiva o estamos construyendo una sociedad en la cual podamos acceder al ayudarle al otro a que cambie su perspectiva de vida? Yo me pregunto muchas veces, cada vez que he tenido la oportunidad de estar con un niño que es severamente abatido, muchos tengo, podría ponerte muchos ejemplos. ¿Cómo le puedo yo sugerir, por ejemplo, me voy a mi estado, a Ponchis, todos sabemos del tema a Morelos, de Ponchis. Déjame decirlo porque es importante que sepa el público. A Morelos. Tuvimos un tema durísimo hace unos años con el famoso Alfonso, este niño de 12 años que con crueldad asesinaba. Pero si tú platicabas con él o tenías la oportunidad de estar con él, él te platicaba de dónde venía, cuál era su historia. ¿Qué tenía yo que hacer cuando estaba enfrente de él? ¿Era culparlo? ¿Era generar más violencia a su alrededor?
o finalmente crear en él la conciencia de que lo que estaba haciendo demeritaba al otro. O sea, que él hiciera conciencia de que la crueldad, lo único que lograba era finalmente humillarlo a él mismo. Desde este sentido de la otredad. Cada vez que yo he tenido la oportunidad de entrar a los reclusorios, deseo que alguien llegue, María Luisa, y me diga que asesinó o que robó o lo que haya cometido, cualquier crimen que haya cometido, porque se le dio la gana. Si tú platicas con ellos y escuchas sus historias, te das cuenta que no hay manera de que le digas que no. Si un ser humano es capaz de violar y viene de esa conducta, o viviendo, sufriendo esa conducta, ¿cómo haces que cambie este paradigma? ¿O cómo haces que cambie la noción? O finalmente yo como sociedad, ¿cómo me atrevo a juzgarlo cuando hemos vivido en una conducta los demás, la sociedad, de omisión? Si tú me dices a mí, bueno, ok, todo eso ya lo sabemos, todo eso ya lo conocemos, pero ¿cómo podemos cambiarlo? Y entonces yo te digo a ti, no tenemos de otra más que enfrentarnos al conocimiento de lo que implica perdonar, de lo que es el perdón. Pero para perdonar, la compasión. Tenemos que tener también el derecho a la verdad, el saber qué pasó. Exactamente. Y esa es una de las grandes demandas. Es el tema. Porque mucha gente lo que pregunta es, ¿qué pasó? ¿Quién fue? ¿Dónde fue? Entonces, el derecho a la verdad no es solamente un asunto en términos de justicia, en términos de, puede ser, te pregunto, el inicio de poder entonces, no olvidar, pero probablemente perdonar. Y ese es parte del gran dilema, déjame apuntarlo. Así como construir comunidades, la gente que recibe agravio exige con toda razón, ¿qué pasó? ¿Quién fue? ¿Por qué? Y ¿Por eso qué? es parte, yo digo... Y termina convirtiéndose en el para qué. Así ¿no? es. Y creo que en ese sentido, yo me permitiría apuntar que la exigencia del derecho a la verdad se vuelve enormemente vital para una cultura para la paz. No habrá paz si las personas que han recibido los agravios mayores, las crueldades en sus seres queridos, si no tienen esta información, este elemento. Y ahí, sin duda, nuevamente, como tiene que ser, el Estado es responsable de garantizar el derecho a la verdad, como dice la Ley General de Víctimas. Pero en ese sentido tiene enorme lógica, porque no puede haber paz si no hay esta noción de por qué, para qué, quién fue, dónde, con qué fin. Y ahí este ocultamiento, que a veces tiene cierto aire o un gran aliento de complicidades, está erosionando la posibilidad de la cultura para la paz. Te lo digo porque me nace decírtelo. Yo creo que en estos 2 años que están por venir, vamos a ver muchos cambios sociales que va a sufrir México. Y sí creo que las personas que hemos accedido al conocimiento de esta cultura de la paz tenemos como obligación salir a la calle y hablar de esto que hoy me atrevo aquí a decirte. Si no sembramos esta cultura desde la raíz, finalmente desde los hogares, yo creo muy complicado cambiar la vida o cambiar la conciencia de las personas que están hoy abatidas por la crueldad y todo de esta violencia. Pero si no vamos a rescatar a los más chiquitos, a los más pequeñitos, y tratamos de evitar que sigan viviendo esta violencia y esta omisión social en la que han vivido los hogares mexicanos, no veo, te lo digo de todo corazón, cómo México vaya a cambiar. Mira, cuando hablamos de la infancia o de la conciencia de lo que está pasando con la infancia, pues todo el mundo se queda en el niño chiquito, ¿no? No nos vamos a la idea de que el niño crece, ¿sí? ¿No? Y que finalmente ese niño está construido, así lo voy a poner, sí, como se construye, con cimientos, sí. O buenos o malos, o negros o blancos, o como lo quieras llamar sin hacerle un juicio. Pero finalmente lo que estamos viviendo, socialmente hablando, y aún políticamente hablando, es esto que hemos construido desde el hogar.
No se nos puede olvidar que las personas que están en los edificios del gobierno y que finalmente son los que tienen en la mano la solución de los conflictos sociales, ¿no? Como un Indesol o como un, no sé, Inmujeres, todos estos que tienen contacto directo con la sociedad, todas las personas que están atrás del escritorio también son sociedad. Claro. Y también vienen de esta cultura. Y de repente volteamos y los vemos como un edificio, ¿no? Y es que en Indesol las cosas no funcionan, y es que en Cedesol las cosas, y es que en Mujeres no. Atrás del edificio hay seres humanos que también traen su misma problemática, pero nos atrevemos a juzgar siempre con una imperiosa facilidad. Ya lo hemos dicho tú, ¿no? Somos un pueblo que juzga, que señala, desde juzgarnos a nosotros mismos. Y si hablamos de perdón, pues yo nada más te digo, ¿cuál es el perdón más complicado que hay? El de perdonarte a ti mismo, ¿no? Ahí es donde, y para esto necesitamos otro programa, Mario Luis, porque es toda una dimensión mayor. Yo te quiero agradecer muchísimo, como ven todos, el tema es mayor. El tema es mayor. Abre aristas profundas, abre discusiones y reflexiones sobre el ser, cómo ser, y esta noción de seres amorosos, seres que podemos perdonar o seres que seguimos con el agravio, el enorme enojo. Pero sin duda, parte de este México social que queremos tiene que ver con enfrentar la pregunta, ¿cómo salimos de las violencias y cómo construimos una cultura para la paz que genere esta noción de comunidad, esta noción de tener conciencia de nuestros derechos, pero también la capacidad de exigir y enfrentar impunidades, corrupciones, etcétera? Yo te agradezco mucho, María, que hayas abierto este tema. Te agradezco Seguramente a ti nos veremos en muchas ocasiones aquí frente al público de México Social. Aquí estaremos, porque, muy pendientes, claro que sí. Es un tema mayor y sin duda creo que junto con el tema... Y el tema que hay que abarcar, ¿no? Que es el triángulo famoso que yo digo, en medio está la paz, pero está fecundado con paredes, que es el amor, el perdón, la tolerancia, que no es otra cosa más que la compasión. Las paredes de lo que finalmente anhelamos todos, tenemos que exigir como derecho. Y que tenemos paz. Una enorme complejidad para, más allá de religiosidades o convicciones, tiene que ver con una noción de que somos porque nos vemos en los otros. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias. Muchísimas gracias. María. Nos vemos en el próximo programa de México Social.